Buen día, Om Shanti, bienvenidos a todos, gracias por estar. Mi nombre, como ya dijeron, es Celia González. Em, Voy a hacer una breve presentación de la organización a la que pertenezco, que se llama Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris. Es un movimiento espiritual que promueve la calidad de vida de las personas y eso después se transmite y se influye en el mundo, en la transformación y la renovación del mundo. Estamos tratando siempre de que haya una armonía, de promover una armonía entre el mundo interno y el mundo externo. Vamos a también a considerar lo individual a lo social, al mundo material y lo espiritual. Lo integramos. Lo que implementamos aquí es la enseñanza del Raja Yoga y con una pregunta muy, muy importante. ¿Quién soy yo? Y a partir de ahí promovemos que emerjan las cualidades, las virtudes propias del ser. Y desde ahí entonces tenemos autoconocimiento y autodominio de nosotros mismos. Esta universidad fue fundada en la India en 1937, pero se diseminó a un montón de países, casi 200 países del mundo, y uno de ellos es la Argentina. Lo que se caracteriza es que también van al frente de esta universidad mayoritariamente mujeres, como una forma de ponderar el rasgo femenino, el rasgo de cuidado, de amor, de tolerancia, que bueno, también lo tienen los hombres, pero socialmente fue más desarrollado en las mujeres. No es que no haya hombres en la universidad, pero tratamos de entonces integrar esas cualidades femeninas y masculinas, ¿no es cierto? Las del cuidado y al mismo tiempo de la determinación. Es una organización que está como órgano consultivo en las Naciones Unidas, en UNICEF y en el Consejo Económico y Social, y también como observadora de la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Me cuesta acordarme qué diferencia hay entre observadora y consultora y es lo importante de esto, de esta participación en las Naciones Unidas, es que da el verdadero sentido o el sentido espiritual a todos los planteos que se hace el mundo de las necesidades de los hombres, de las necesidades actuales, de lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros tratamos siempre de dar una respuesta considerando que lo espiritual es la raíz de todo lo benéfico y cuando hay un problema en lo espiritual, es la raíz de las transformaciones negativas, de lo que produce un efecto negativo. Y a eso vamos hoy. ¿Cómo podemos pasar de la crisis a la autotransformación? Sé que hubo personas en la clase pasada, vamos a hacer un repaso y vamos a dar un poquito más de lo que estuvimos viendo. Entonces vamos a definir primero crisis desde el punto de vista, por supuesto, espiritual. La crisis espiritual es cuando nosotros sentimos un malestar interno, emocional, una sensación de trastorno y que no vemos ninguna oportunidad en eso que estamos sintiendo. Entonces sentimos como que se nos está moviendo la estructura, pero no sabemos cómo sostenernos y apoyarnos. Todo, por supuesto, desde el punto de vista interno, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver cómo nos percibimos a nosotros mismos. La percepción que tenemos de nosotros mismos se podría llamar creencia. Y la creencia muchas veces está consciente y otras veces está subconsciente, es decir, no sabemos qué creencias nos sostienen. La creencia es la autoimagen que tenemos de nosotros, una imagen que se fue formando de nosotros y esa imagen lo que produce
cuando no es auténtica o verdadera, produce ese malestar emocional. Y al mismo tiempo nos apegamos a esa imagen. Ese es el problema. No es que tenemos esa imagen y bueno, la soltamos cuando vemos que nos hace mal. Está muy arraigada y muchas veces ni nos damos cuenta de eso. Así que vamos a ver cómo es que podemos detectar eso. Pero, por supuesto, primero por el malestar que nos produce, ¿no es cierto? Por podríamos decir, la desazón o la falta de estabilidad, de la falta de armonía interna, ¿eh? Por supuesto, yo les pido que cualquier consulta, cualquier opinión la digan en el chat y las personas que están colaborando en este momento, Marcela y María Inés, que les decimos cariñosamente Goli, nos van a transmitir, ¿eh? Así hay un intercambio también, que eso es bueno. Entonces, vamos a ver las creencias generales, qué efecto nos producen, ¿no? Un efecto de víctima es una de las formas cuando tenemos creencias que nos hacen victimizarnos, que nos hacen sentir sometidos. Pueden ser a personas, a circunstancias, a formas de ser de uno mismo. También puede ser como juez, cuando nos sentimos como jueces, es decir, que estamos juzgando y sancionando, ¿no? Y también como crítico de uno mismo en que decimos que no soy muy bueno en nada. ¿Mm? Y para eso vamos a hacer una pequeña observación de nosotros mismos, que somos el laboratorio, que sería una forma de ya introducirnos a conocernos un poquito más. ¿Mm? Y entonces nosotros ya vamos a ir explicándoles cómo es la técnica nuestra de meditación Raja Yoga, que es a través de los pensamientos. Vamos a hacer esto por un momento, unos minutos. Nos vamos a sentar cómodos con la espalda derecha. Si podemos, no cerramos los ojos y si no, los entrecerramos y si no, los cerramos. Entonces, vamos a darnos cuenta primero qué información recibimos a través de los órganos de los sentidos. ¿Qué es lo que escucho dentro del lugar donde estoy, fuera del lugar? ¿Y qué efecto me produce? ¿Qué es lo que estoy mirando en la sala donde estoy? Y si puedo, más afuera. ¿Qué sensación me produce? ¿Qué sensación tengo en la piel? Si siento algún olor. ¿Qué efecto me produce? Si percibo algún gusto en la boca. Para darme cuenta de toda esta información que recibo, tengo que estar atento y concentrado. Estoy observando. Soy consciente. Ahora voy a observar mi mundo interno. Observar mi mundo interno lo puedo hacer a través de darme cuenta qué estoy pensando o qué pensamientos aparecen en mi mente.
Puedo también recordar los pensamientos de mi mente desde el comienzo de este día. Aparecen, los observo, los dejo pasar, no los reprimo, simplemente los estoy observando. Por unos momentos vamos a estar observando los pensamientos. Puedo darme cuenta entonces cómo estoy, cómo me siento. Para eso sigo atento, concentrado y a la vez relajado. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos pasó. Y aparecieron pensamientos que tengan que ver con un sentimiento de víctima, de juez o crítico. Y ahora vamos a ver hasta dónde nos dimos cuenta de algo. En principio, estamos sintiéndonos bien porque estamos conectados con nuestro mundo interno y sentimos autonomía. Me estoy adueñando de lo que pasa en mi mundo interno. Gracias a la música, Boli. Y ahora vamos a ver que el adueñarse de mi mundo interno es ser más consciente. Ser consciente es ser dueño de mí mismo. Me gustaría que comunicaran en el chat qué les pasó, si han descubierto sentirse víctima, sentirse juez o sentirse crítico. Y entonces vamos a ver cómo además aparecen, si les aparecieron emociones. Las emociones son la evidencia de esa crisis interna. Estamos tan acostumbrados a las emociones que las consideramos propias de nosotros y no de algo que creamos nosotros, sino que es parte o que es intrínseco a la condición del alma. Y en realidad es un agregado que tenemos a nuestra conciencia, al alma, de acuerdo a esas imágenes que tenemos, que creamos de nosotros mismos y que estamos apegados a ellos, ¿no? Entonces aparecen en general emociones que se pueden clasificar en preocupación, porque tengo temor a lo que pueda suceder. El temor es cuando tengo la sensación de que algo voy a perder de mi estado de confort, o también, por supuesto, el temor a la muerte. También siento ira, ¿no? Porque no suceden las cosas o las personas no son como yo pretendo que sean. Y también hay tristeza, porque tengo la sensación de que perdí algo.
Vuelvo entonces a preguntarles si ustedes algo de eso, alguna de esas emociones aparecieron en esa observación de su mundo interno. Y también me gustaría saber si se está entendiendo lo que yo estoy explicando, ¿no? Para poder hacerlo mejor, si no. Entonces, las creencias más fuertes y las que nos producen un obstáculo en nosotros mismos para ampliar nuestra conciencia, para mejorar nuestro estado interno, siempre tienen que ver con uno mismo, ¿no? Es la influencia más fuerte, las creencias que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Porque eso va produciendo, es el lente que nosotros tenemos para mirar a la realidad, al mundo. El lente no son los ojos, sino la creencia, la idea, es como si fuera un molde, ¿no es cierto? Que yo voy aplicando a la realidad y voy aplicando también a mí mismo. Y ahí se produce un circuito que lleva después a la manifestación y a la expresión al mundo externo. Entonces el circuito sería qué autoimagen tengo yo, que puede ser de capacidades o puede ser de justamente de no capacidades. Entonces eso produce una actitud, una anticipación, podríamos decir, hacia la expresión, que puede ser pesimista, puede ser optimista, y también va produciendo un discurso interno de pensamientos, uno trae al otro, ¿no? Pensamientos positivos o negativos. Y ahí aparece después entonces, emerge la conducta, la expresión hacia el mundo externo. Y esa conducta puede ser reactiva. Reactiva es cuando yo reacciono directamente con la imagen que yo tengo, con la autoimagen, sin pasarlo por ningún tamiz, ¿no es cierto? Sin pasarlo por la conciencia, directamente reacciono. Ahora, si es una autoimagen positiva, verdadera, puedo ser algo como una respuesta favorable, una respuesta proactiva, como se dice, ¿no? Y ustedes ya se van dando cuenta cómo es el circuito. Perdón, Entonces, Celia, sí, hay comentarios, no sé si querés que te empiece a leer o cuando vos me sí, digas. sí, ahora, porque antes que Bien. sigamos avanzando. Marisa dijo, observé cómo fui crítica, víctima y mucha tristeza. Ahora Mm. pienso que menos mal que solo pasó medio día. ¿Cuántos pensamientos hubiera tenido hasta la noche? Gracias, comprendo muy bien lo que enseñás, muy amorosamente. Gracias. No, Este es el gracias primer a... comentario. El segundo comentario dice, me siento triste la mayor parte del tiempo. Mm. ¿Esos son los dos comentarios que hay? Hay uno más que ya te leo. Sí, dice, se entiende lo que transmite y observé en forma crítica. Muy Eh, bien. Marta dice, la mayor parte soy juez y víctima. Muy bien. Es increíble cómo esa podríamos decir, el tsunami que tenemos adentro, lo podemos clasificar, lo podemos ordenar un poco y de ahí ya empezamos a tener un reconocimiento. Cuando empezamos a tener un reconocimiento de lo que nos pasa internamente, entonces ya empieza el cambio, ¿eh? A mí yo me acuerdo cuando empecé acá que yo tenía, como digo siempre, un tsunami en la cabeza, pero yo creía que eso era yo. Entonces, por más que sea un tsunami, como era yo, bueno, mal que mal, era mi identidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se cree eso, no lo suelta, ¿no es cierto? Porque si no, parecería como que quedara sin nada. En cambio, si vamos con la capacidad, esto que yo soy muy vendedora de la autoobservación, con la capacidad de observarnos, eso produce un gran cambio. Ustedes han hecho algo muy importante de darse cuenta qué pasa en su mundo interno. Y eso es la experiencia de darse cuenta, ya pueden decirlo, a veces no estamos muy adiestrados
en las palabras, ¿comprenden? No sabemos cómo expresar lo que nos pasa adentro, ¿no? Podemos hablar, no sé, muchas horas de lo que está, lo que pasa afuera, ¿no? Pero de lo que pasa adentro a veces nos cuesta, no tenemos lenguaje, es como que no sabemos. Pero intentar empezar a ponerle palabras, a darnos cuenta y seguir observando, no es que nos vamos a quedar en el ombligo, que nos quedamos solo con nuestro ombligo, sino que al contrario, cuando más conocemos de nuestro mundo interno, más podemos expresarnos mejor en las relaciones y en nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, yo ya les dije cómo se hace, qué es lo que pasa con ese circuito, ¿no es cierto? De la creencia. La creencia que produce, por supuesto, una crisis y que produce una emoción, como ustedes describieron, las emociones que se dieron cuenta, y también las ideas que la sustentan, como eso de ser juez, crítico, ¿no? De auto crítico y de, por supuesto, una valoración negativa hacia uno mismo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, aparece una sabiduría interna que vamos a ir corrigiendo eso. Muchas veces, por supuesto, como que somos adictos, ¿no? A esas emociones. No es que las podamos desprender enseguida, pero ya paramos la rueda, podríamos decir, al ser conscientes. Paramos la rueda de la retroalimentación, ¿eh? Eso es muy importante. Yo ahora les voy a leer algo que a mí me resulta, quizás parece muy gracioso, pero yo les leo para ver como un planteo, no digo que ahora lo hagan, ¿no? Y anoten la que ustedes se sienten identificados, más identificados, y vean cómo la pueden transformar conscientemente, ¿eh? Cómo se puede de una creencia negativa hacerla positiva o que sea verdadera. Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿yo cómo sé que es verdadera? Pues yo puedo decirme soy lo mejor. ¿Qué pasa? La verdad produce una estabilidad interna, una satisfacción personal, pero satisfacción no por arrogancia, sino una satisfacción de que uno sintonizó con lo bueno de uno y entonces eso produce un movimiento de energía de adentro hacia afuera, que es un movimiento de energía positivo, creativo, benevolente, ¿m? Y nos da felicidad, nos da, podríamos decir, comprensión hacia uno mismo, todo al revés de lo que sentimos en esta observación que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Supongamos una creencia, yo les leo y ustedes anoten una y vean cómo la pueden transformar después tranquila cuando terminemos la clase, ¿eh? Una creencia negativa puede ser, debo agradar a otros todo el tiempo. Otra, debo ser perfecto. Una tercera, soy dependiente de los demás. Una quinta, soy víctima de maltrato. Una sexta, necesito controlar. Una séptima, soy indigno. Una octava, estoy más seguro quedando de lado, quedando así incógnito. Y otra, debo intentarlo nuevamente. Todo se dan cuenta que es debo, ¿no es cierto? Muy afirmaciones negativas, podría decir paradójicamente, muy extremas, ¿no es cierto? Que no da mucho margen a ninguna maniobra de flexibilidad. Entonces, ¿ustedes anotaron alguna de ellas? ¿Se sintieron identificados? Traten entonces de darle, a ver, después de esto, de esta clase, a ver si pueden darle otra mirada y la podemos contar en la próxima, ¿eh? La idea es que podamos hacer esto cada 15 días y siempre van a ser temas dentro de esta o de la transformación en que podamos, aunque no estuvimos en la clase pasada, lo mismo vamos a entender y vamos a poder participar en la clase que estemos, ¿eh? Y esa es mi idea.
Bueno, entonces la idea es esto, de romper el ciclo ese de retroalimentación. ¿Y cómo lo hacemos? Con tres movimientos dentro de la conciencia. ¿Qué sería? El reconocimiento, que es lo que estuvimos haciendo, y vamos a hacer un ejemplo, supongamos algo más común para todos, que es la ira, ¿no es cierto? De golpe nos estamos dando cuenta que, bueno, habitualmente nos enojamos por determinadas causas, ¿no es cierto? Muchas veces no nos damos cuenta el efecto que produce eso en nosotros, en nuestro mundo interno, hasta que vemos el efecto en el cuerpo, ¿no? Puede ser. Yo una vez me acuerdo que me enojé tanto y me miré en el espejo y estaba roja, 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 y entonces ahí me di cuenta el daño que me estaba haciendo. Muchas veces nos damos cuenta cuando en el cuerpo hacemos el daño, ¿no es cierto? Si queda solo en la manifestación así espiritual, no nos damos cuenta o la dejamos pasar, ¿no? Entonces ahí con la ira, lo que hacemos al ver el daño es como empezamos a observarnos, ¿no? Y reconocemos que que nos enojamos y que nos enojamos mucho o que nos enojamos y nos hace daño. Entonces ahí empezamos a ver, a comprender cuál es la idea que yo tengo, cuál es la creencia que yo tengo que me hace enojar. En general es que los demás no hacen lo que yo quiero que hagan, quiero controlar la situación, quiero controlar las personas, ¿no? Y a la vez pienso que los demás tendrían que hacerme feliz, que no, ¿por qué hacen esto que me hace mal? ¿No? Enseguida nos ponemos así enojados. Ahora, si nos ponemos en el segundo movimiento de conciencia, que sería la comprensión. Yo me observé, comprendí, entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que no puedo controlar a nadie, ¿no? ¿Ustedes alguna vez pudieron controlar a alguien a pesar de todos los intentos que uno hizo? No. Y si alguien podríamos decir, si no siguió la corriente, podríamos decir así, es porque quiso, pero no es porque yo lo pude controlar. Entonces, no pudimos controlar a nadie, no podemos controlar a nadie. Entonces, si yo quiero, puedo influir, pero no controlar. Ahora imagínense si yo me enojo, qué influencia negativa que tengo con los demás, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la persona que se enoja mucho? Bueno, se escapan, ¿no? Se van de la persona que se enoja así, tratan de dejar que el volcán erupcione y bueno, pero ellos se alejan, ¿no? Entonces, no hay un beneficio en eso. Entonces, comprendo cuál es la creencia que me hace enojar. ¿Eh? Esa sería una comprensión diferente a juzgarnos, diferente a sancionarnos, diferente a anularnos, ¿no? Es una emoción que aparece porque está sustentada por alguna creencia en especial. Entonces, si no la descubren ahora, traten de descubrirla. ¿Qué idea tienen ustedes que los hace enojar? Entonces, ahí aparece la transformación. Y la transformación es ¿qué quiere decir transformación? Que quiere decir que cambia la forma. Entonces, ahí yo me doy cuenta la inestabilidad, la crisis que me produce esa emoción de la ira, de la emoción del enojo, del fastidio, de la irritación. Hay distintas formas de ira, ¿no es cierto? Eso yo ya me doy cuenta y entonces emerge otra posibilidad. Emerge la posibilidad de estar en paz, de sentir paz. Se nos ocurre como otra posibilidad que yo no la estoy sintiendo, es la paz. Y la paz,
como otras cualidades como el amor y la felicidad, son cualidades esenciales del alma, del ser, de la conciencia, ¿no? Todos son sinónimos. Entonces, ¿por qué nos produce malestar una creencia? Porque no está alineada a nuestra esencia verdadera, a nuestra naturaleza. Cuando estamos en un punto máximo de malestar, ahí entonces se produce la búsqueda o la percepción de la posibilidad de lo contrario a eso. Y eso lo emergemos desde adentro nuestro también, pero más profundo que la emoción, ¿eh? Es un sentimiento. El sentimiento es diferente a la emoción. El sentimiento del amor, el sentimiento de la paz, el sentimiento de la felicidad es una energía más elevada, estable, que nos da satisfacción, que nos hace sentir bien con nosotros mismos, y a la vez una característica de lo espiritual es que hace sentir bien a los demás simultáneamente, ¿no? O algo muy importante también para considerar, que cuando yo estoy bien, auténticamente, verdaderamente, promuevo el bienestar de los demás simultáneamente. Nadie puede estar bien a costa de los demás, eso no es espiritual. Y si yo estoy y los demás están bien y no importa que yo esté mal, tampoco es espiritual, ¿eh? Entonces, lo verdadero es lo que me produce bienestar interior, que se transmite como una energía, como un sol que irradia hacia los demás y que entonces los demás también reciben ese bienestar. En cambio, si yo estoy emocionalmente sumergida en una emoción, no produzco ningún bienestar ni a mí mismo ni a los demás. Estoy, como podríamos decir, ciega, eh, imbuida, estoy nadando en esa emoción. Y entonces estoy dando vueltas sobre ese circuito cerrado de la emoción que se retroalimenta. Entonces, cuando cambiamos la creencia por una verdad, se produce la transformación. Y entonces ahí se cambia automáticamente todo el circuito. Y ahí entonces nosotros no tenemos que estar dando vueltas, ocupándonos, preocupándonos de cómo resolver esto, cómo resolver la ira. Yo tengo que cambiar la creencia con una verdad, ¿eh? Entonces, si yo cambio la creencia que puedo controlar a todos con la verdad de que no puedo controlar a nadie, que todos tienen sus pensamientos, sentimientos, que somos únicos, que cada alma es única y representa, actúa de acuerdo a lo que entiende, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a su historia, yo lo que puedo es irradiar alguna de esas cualidades que son propias del alma, de la esencia pura del alma, y en base a eso puedo influir, ¿eh? Es como una lámpara encendida en una habitación, influye, irradia luz, ¿no es cierto? Si está apagada, no influye, no irradia nada. Esa sería la idea que tendríamos nosotros para cambiar de la crisis a la autotransformación. El circuito ese, cambiarlo de la creencia a la verdad. Y como ya dijimos, la creencia es algo, puede ser inconsciente, nos produce una emoción, nos produce malestar, y esa es la enfermedad del alma, ¿m? Esa es la enfermedad espiritual. En cambio, si nosotros nos conectamos con la verdad de nuestra esencia, que la esencia es que somos almas de condición de esencia buena, y esa bondad quiere decir amor, paz, felicidad, contrarrestamos eso, esa emoción, con una verdad. Y tratamos de sentirla, de experimentarla, de entender qué es la paz. Y en base a eso tenemos una alternativa de respuesta. Entonces se va transformando la reacción en una respuesta.
Y una cosa muy importante que empieza la capacidad de elegir. Cuando yo me enojo, no estoy eligiendo, estoy reaccionando. Muchas veces nos arrepentimos después del enojo, ¿no es cierto? Nos arrepentimos de la situación que se produjo, de cómo reaccioné. Porque se malogran las relaciones, me duele la cabeza o me pasa algo físicamente o me tengo un accidente o rompo algo, ¿no es cierto? ¿No nos pasó a todos eso? ¿Qué tiene que ver con lo que yo estoy pensando? Siempre decimos que yo estaba pensando en otra cosa, estaba en otra y me caí y además me fracturé la cadera, todo por estar preocupada por algo, ¿no? Entonces, si yo le contrapongo algo distinto, que sea una verdad, entonces cambia el circuito y se produce la transformación. No es una crisis, ya es algo para solucionar, es algo para resolver y es algo en que yo puedo elegir la respuesta. Es decir, voy teniendo cada vez más margen para elegir lo que puedo sentir, cuál es mi sentimiento. Entonces ahí vemos muy importante cómo nos damos cuenta, cómo se amplía mi capacidad de entendimiento, mi capacidad de discernir. En cambio, cuando yo estoy sometido a una emoción, se estrecha esa capacidad, aunque parezca una expresión más rimbombante, más ruidosa, más, podríamos decir, que integra también al cuerpo, ¿no? Ahí entendemos cómo podemos entonces, sin tanto ruido, sin tanta estridencia, con mayor discernimiento, elegir cómo sentir y cómo responder. Entonces ahí no vamos a sentir ninguna crisis, sino que vamos a sentir que tenemos que plantearnos una respuesta, que tenemos la posibilidad de responder, que tenemos la posibilidad de no responder también, podemos elegir, podemos darnos cuenta de qué capacidad y qué recursos internos yo dispongo. Y siempre son recursos internos los que yo dispongo, ¿eh? Eso es muy importante, darnos cuenta de la capacidad espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que yo les propongo, que vayan observándose y que digan, bueno, ¿con qué lo puedo yo reemplazar? Y primero darse cuenta qué creencia sustenta ese estado emocional, como me dijeron hoy, ¿no es cierto? De la tristeza, de la preocupación. Traten de darse cuenta de eso. Eso ya los va a ocupar bastante y esa energía que se concentra y se ocupa en eso no se está ocupando en quedar hundida en la emoción, ¿eh? Van tomando las riendas de esa emoción, que es algo, parece algo muy simple, chiquitito, pero es muy importante saber que yo puedo darme cuenta qué creencia hay atrás de esa emoción. Ustedes dirán, bueno, a mí me resulta muy difícil. Miren, obsérvenla, traten de describirla, quizás para ustedes mismos, anoten si quieren, escriban y van a ver cómo va de a poco sacándose el velo de esa emoción y aparece cuál es la creencia que la sostiene, ¿eh? Y es un descubrimiento, les digo sinceramente, impagable, único. Es un descubrimiento único de algo de uno mismo. Produce mucho entusiasmo, produce la sensación de que uno puede cambiar, que uno puede elegir y una sensación de liberación, ¿no? Porque todas las emociones parecen como barrotes de una cárcel interna que yo misma la creé, ¿no es cierto? Cada uno mismo la creó, en cambio va pudiendo ir liberándose de eso. Y todo eso es mucho más importante que cualquier liberación que pretendamos desde el mundo externo o de las otras personas. Todas las ataduras, el sometimiento que yo siento es interno y lo creé yo mismo.
¿Mm? Me gustaría saber qué piensan sobre lo que estamos hablando y darnos cuenta entonces esto, de tener en cuenta estos tres movimientos, vuelvo a repetir, de la conciencia. El reconocimiento de esa emoción, de que tengo la determinada emoción. Yo me acuerdo cuando di una clase sobre la ira, un señor me dijo, yo nunca me enojo, se levantó y se fue. Creía, fue muy fuerte, no quería reconocer, pero al mismo tiempo se estaba enojando y se iba. Así que no volvió, se enojó. Así que es importante el reconocimiento de las emociones, ¿no? Eso es el reconocimiento. Después la comprensión de esa emoción. Piensen ustedes que la tienen ahí, es como si fuera una radiografía. Tienen que hacer la lectura de esa radiografía que se sacaron, ¿eh? Vieron que una vez se quiere comprender una radiografía, la mira de acá, de allá, y bueno, si uno no tiene un poquito de observación y un poquito de conocimiento, no va a poder leerla. Entonces nosotros lo que tenemos de conocimiento es que somos almas con esencia buena, y esa esencia buena es la paz, el amor y la felicidad. Tenemos el conocimiento de que lo que nos produce una inestabilidad interna no es bueno, no nos hace bien, nos está produciendo un malestar, y ese malestar es como un virus, es una enfermedad. Y que el alma en sí es como que eso es algo que está agregado y que lo podemos limpiar, y al mismo tiempo se despeja y puede expandirse el verdadero yo del alma, no el yo con el nombre, el apellido, sino el yo espiritual. Entonces ya con esos elementos, ustedes ya tienen muchos elementos para poder comprenderse, ¿eh? Y al mismo tiempo, ya cuando se comprenden, se produce la transformación, porque uno se comprende y aparece la verdad, ¿no? Entonces, al aparecer la verdad, se diluye todo lo que es mentira o lo que es una creencia que nos hace daño, que la adquirimos quizás por la infancia, por la educación, por nuestras experiencias de vida, ¿no? Y entonces eso es como que está agregado al alma. Lo desagregamos, lo soltamos. Y si lo soltamos, se produce el circuito verdadero en forma natural, sin forzar. No tenemos que hacer un esfuerzo. Muchas veces, a veces dicen, no, pero tengo que hacer esfuerzo también para esto, lo espiritual. Y le digo, más esfuerzo es sufrir. ¿O ustedes creen que eso es gratis? No es gratis. Tenemos mucha carga de energía puesta en eso, en el sufrimiento. ¿Mm? Pero como es un contrato y un compromiso con uno mismo, esto lo pueden hacer, podríamos decir, con ustedes mismos secretamente, y observarse y darse cuenta, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo soy pacífica, a mí me gusta la paz, y puede ser que alguien te diga, ¿a vos te gusta la paz? ¿Que te enojas por esto, te enojas por lo otro? Bueno, pero a mí me gusta la paz y todavía no tengo muy claro por qué me enojo, pero yo me doy cuenta que la paz me hace bien. Pero a veces si alguien te dice algo así, vos decís, bueno, tienen razón, la verdad que yo soy iracunda. Uno dice, yo soy, ¿no es cierto? No decimos yo estoy iracunda, sino que digo yo soy. Entonces, muchas veces quedamos sometidos a esa emoción. Y acá lo que tenemos que hacer, el contrato con nosotros mismos es para liberarnos, ¿eh? Y eso nos hace fuertes, nos fortalecemos con eso. Y no tenemos la sorpresa de que alguien nos señale alguna emoción o alguna, podríamos decir, debilidad interna. Preferimos, me parece, mejor que lo descubramos por nosotros mismos, con nosotros mismos. Ese es el laboratorio. Entonces es importante ver qué creencias tenemos. Vuelvo a repetir, las creencias son una autoimagen que nosotros creamos de nosotros mismos, y eso es lo que nos sirve para mirar la realidad, para mirarnos a nosotros mismos y mirar la realidad de afuera.
Entonces el mundo es de acuerdo a cómo estamos. Por eso hay tantas opiniones sobre el mundo, ¿no es cierto? Tantas opiniones sobre una misma realidad, tantas opiniones sobre una misma persona, ¿no? Tiene que ver con que yo le pongo mi tamiz, le pongo mi mirada interna, no la mirada de los ojos, sino la mirada interna. Y la mirada de los ojos también físicamente está muy condicionado a la mirada interna. Entonces, preguntarnos cuando nos produce algo insatisfacción, infelicidad, ¿cuál es la idea que tengo yo sobre eso? Y ya, miren, con eso aminora muchísimo el efecto de la emoción. Aminora muchísimo porque yo me estoy eh, observando a mí mismo y entonces hago una diferencia entre lo que observo y yo, el observador, el creador y la creación. Yo, el alma, el ser consciente y los pensamientos que creo. Que los pensamientos, por supuesto, la otra cara de los pensamientos, de eso no vienen solo los pensamientos, sino que vienen con emociones o sentimientos. Entonces, lo que nosotros aprendemos a través de la meditación Raja Yoga es a emerger los sentimientos, es decir, la naturaleza auténtica del alma, y entonces, al fortalecer los sentimientos, como no estamos concentrados en las emociones, van perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza la emoción y va creciendo el sentimiento. Esa sería la idea. Perdón, Celia, ¿te puedo leer un Sí, par de comentarios? El sí, primero encantada. es de Erika y dice, desde que empecé estas clases y con todas estas enseñanzas, mi vida cambió. Me Mm, observo a mí en lo que pienso y si tengo pensamientos negativos, los cambio. Marisa dijo, es hermoso porque uno deja de estar en manos de lo externo, sino mm, podríamos ejercer autoconocimiento como empoderarse. A veces mm, parece más fácil ponernos en manos de otros, pero es terrible lo que eso nos hace. mm. Perdón, lo que eso nos hace sufrir. Y después Débora puso, Celia, gracias por esta hermosa clase de grande aprendizaje, Om Shanti. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy aprendiendo con ustedes, ¿eh? Así a mí me interesa por eso, porque lo habré escuchado también muchas veces, pero uno necesita, ¿cómo podría decirles? A estar atento siempre. Ojo, atento pero no tenso, ¿eh? Estar atentos, decir cómo estoy, cómo me siento, cada tanto en el día, como dijo esa persona, menos mal que estamos a la mitad del día, y entonces eso está diciendo, puedo recuperar, puedo cambiar el rumbo la otra mitad del día, ¿no es cierto? Dándose cuenta cómo me siento, cómo estoy. Entonces eso es importante, hacerse esa pregunta y lo que nos produce, ya les digo, es eso de ser dueño de uno mismo, que es muy importante. Y no es quiere decir propietario de uno mismo, sino ser dueño de uno mismo para, como instrumento, poder ser un instrumento afinado. ¿Para qué estamos acá en la vida? Sino para manifestarnos en nuestra belleza espiritual, es decir, en el amor, en la felicidad. Cuando ustedes puedan cada vez más, porque seguro que lo han hecho, porque si no, no estaríamos vivos, el ser humano necesita eso del amor, el cuidado, la autovaloración para sobrevivir. Entonces, de alguna manera, a los tumbos, o algunos más, algunos menos, lo hemos hecho. Cuando podamos cada vez hacernos más, estar más apoyados en eso, vamos a poder nosotros expresar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, estamos realizándonos espiritualmente, estamos realizando nuestro objetivo en la vida, ¿eh? De expresar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que nos queda además. Además, ¿qué es lo que nos queda de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos, de cómo estamos? Nos queda
la calidad espiritual con que estuvimos en esos ámbitos, en el ámbito del hacer, en el ámbito del estar, con los distintos roles. Todo eso después van cambiando, lo vamos soltando, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Hay cosas que se van quedando en el camino, pero lo que no se queda en el camino es nuestra manifestación de lo mejor de nosotros mismos. Esa es la riqueza, esa es la acumulación de poder espiritual. El poder hacer de que no nos drene la energía, las emociones. Y eso cada uno lo puede hacer por sí mismo, eso tienen la capacidad cada uno de hacerlo, porque como somos en esencia buenos, entonces solamente es girar la mirada hacia esa esencia. Y yo les voy a dar un poquito de libreto. ¿Ustedes ya notaron eso de alguna de las creencias negativas? ¿Alguna? No sé si alguien quiere contestarme, si anotaron. Una, Por ahora no anotaron nada, pero espero. ¿no? No, Pero bueno, no te avisaron que anotaron. no. Bueno, espero que hayan anotado. A ver, sí, Sí dice, anoté, ¿no? dice. Sí, sí Ah, bueno, anoté. muy bien, muy bien. Soy media así de hacer. Entonces, les podría dar sugerencias. Yo ahora les digo, les voy a leer las sugerencias que puede hacer para que hagan el viraje, el cambio de eso negativo hacia otra idea, otra creencia o verdad positiva. La verdad es sostenible, así que si ustedes con algo que cambien lo pueden sostener y darse cuenta que eso los hace descansar y fortalecer, quiere decir que es verdadero. Cuando uno puede descansar en uno mismo, qué placer, ¿no es cierto? Estar sintiendo un descanso interno. Entonces quiere decir que eso es verdadero. Entonces vamos a ver. Acá dice las posibilidades, fortaleciéndose. Detenga los pensamientos negativos. Recompénsese con autoalabanza, pero una alabanza genuina de la virtud, que cada uno sabe cuáles son sus virtudes, ¿no es cierto? Y no es arrogancia eso, es verdad. A ver, elijan si alguna les viene bien también. Cree definiciones que lo ayuden a tratar los momentos estresantes antes, durante y después. ¿No? Algo que les sirva a ustedes para encarar eso que los estresa. Entonces también pueden ponerse carteles donde ustedes pueden ponerse en qué estado quieren estar, en qué estado espiritual quieren estar. A mí me ha pasado muchas veces que yo me desvío un poco y digo, ay, cierto, si a mí esto no me gusta, yo quiero estar en paz. Entonces ahí, ese es mi meta, mi destino, ¿comprenden? Y uno se da cuenta y siente el malestar cuando se está desviando de su destino elegido, porque yo elegí estar en paz, yo quiero estar en paz. Y entonces cuando me voy alterando, o me pongo triste, o me pongo mal, entonces yo digo, ay, pero eso yo no es lo que yo quería. ¿Comprenden? Entonces, sería bueno tener aclarado cómo quieren estar ustedes, cómo se quieren sentir estables y descansados y fortalecidos. Entonces, después dice, asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. Si comete errores, use la experiencia como trampolín para el futuro. Como experiencia algún error, ¿no? No se culpe, dice, pero no culpe a nadie más tampoco. Ahí es interesante eso, ¿eh? A ver si podemos hacer eso, de no culparnos, pero no culpar a otro tampoco. Es interesante, parece algo muy simple, pero vieron que uno enseguida tiende a ir hacia otro lado. Cuando hay problemas, no se sienta preocupado, piense en un plan para resolverlos. El salir de esa emoción, de la preocupación, es tener una forma de resolverlo, de pensar en una forma de resolverlo, ya disminuye la preocupación. Quizás el problema no, pero sí la preocupación.
Una cosa es lo que sucede y otra cosa es la vivencia de lo que sucede. ¿Mm? Acá dice también, haga una lista de sus logros. No es necesario ostentar, pero asegúrese que otros estén conscientes de sus logros. Si otras personas lo alaban, acéptelo como real, ¿m? Como algo que es propio de ustedes. ¿Les parece como una forma? Y también ustedes pueden inventar alguna que les haga sentido, ¿eh? Entonces, anoten una o algo, inventen una que les sirva para salir del circuito emocional. A veces con una es como si fuera el tren con la locomotora, sale todo lo demás, ¿eh? O si no es la punta del ovillo, cuando está enredado, lo podemos desenredar con una sola. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a seguir con esto para los que quieran. Vamos a estar cada 15 días, los miércoles. Después va a ser anunciado nuevamente, siempre trabajando de cómo podemos nosotros hacer este cambio, este movimiento, ¿no? De la crisis a la autotransformación. Esta es una invitación que les hago. También les quiero decir para los que están cerca o están en Buenos Aires, hay distintas sedes. Pueden ustedes pedir información para venir a actividades presenciales, que siempre es lindo conocernos y hacer un intercambio personal. Eso es muy valioso. Entonces, la invitación está abierta y vamos a hacer la meditación, vamos a ir introduciéndonos a cómo es la meditación del Raja Yoga, que ya les dije, es a través de los pensamientos. ¿Mm? Vamos a hacer un poco lo que hicimos al comienzo y vamos a hacer un pasito más sobre eso. Así que los invito a sentarse cómodos, con la espalda derecha. Yo misma también me voy a poner más derecha. Celia, ¿pongo música? Sí, gracias. Si podemos, entonces dejamos los ojos abiertos o si no los cerramos. Vamos a ir acostumbrándonos. Ustedes dirán, ¿por qué los ojos abiertos? Los ojos abiertos es porque así mantenemos, vamos invadiendo este estado de estabilidad a toda nuestra vida cotidiana. Vamos transmitiendo ese estado de estabilidad a toda nuestra vida cotidiana en el mundo de la acción, más activo, para no tener solamente que sentarnos para sentir bienestar, sino que es la mente, el mundo interno, es el que se mueve y el que decide, aunque estemos en acción. Entonces vamos nuevamente a sentirnos relajados, atentos. Vamos a darnos cuenta ahora más rápidamente qué recibimos de información a través de los órganos de los sentidos. Vista, el olfato, los oídos, la piel, el gusto de la boca. Son las ventanas del cuerpo hacia el mundo externo y que el alma usa y decodifica la información que recibe. Ahora sabemos que podemos también observar el mundo interno a través de la observación de los pensamientos. En la ventana hacia el mundo interno, los pensamientos que desfilan por mi mente. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y ahí observo. Serenamente
y estable, atento, observo. Y ahora voy a ir un poco más profundo, simplemente diciéndome a mí mismo: yo soy un punto de luz brillando en el centro de la frente. Esa es el alma, la conciencia, es energía espiritual sin tamaño, con la forma de un punto de luz tan potente que le da vida al cuerpo. Cuando el alma no está, el cuerpo no está vivo. Ese punto de luz tan pequeño que brilla en el centro de la frente es el alma, el ser consciente. Como un solcito que irradia luz. Y la esencia de ese sol es la paz. La naturaleza del alma es la paz, el amor, la felicidad. Son energías donadoras, energías que emergen desde el núcleo más puro del alma y cuando se manifiestan, cuando se dan, no se agotan, se incrementan. Esa es la característica de la energía espiritual. Cuanto más doy, más soy. Y ahora elijo una de esas cualidades. Por ejemplo, la paz. Si no sé bien o no me siento muy en paz en este momento, recuerdo alguna experiencia de mi vida en que estuve en paz. Y la emerjo. Y me digo a mí mismo qué significa la paz. ¿Por qué la elijo? ¿Cómo me siento estando en paz? ¿De dónde surge este sentimiento? La paz es quietud que trae la amorosidad, que trae el contentamiento conmigo mismo. Es como un lago sereno que puedo ver con más claridad. Transmito en este momento. La siento y la transmito a través de vibraciones. Aunque no diga una sola palabra, sintiendo paz, estoy dando paz. Descanso y me fortalezco sintiendo paz. Y puedo elegir ver el día de hoy hasta esta hora, los momentos que he pasado, hasta los pensamientos que tuve. Elijo mirarlos con ojos de paz.
entonces aparece la comprensión hacia mí mismo. Y aparece el sentimiento de cambio, de transformación. Siento creatividad, liviandad. Me libero. Solamente uniendo la energía de la paz en el circuito de mi imagen interna. Por unos momentos voy a darme tiempo y espacio para sentirme en paz, sentirme que soy paz. Soy un alma eterna de paz. La paz que estoy sintiendo está en mí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Los que quieran continuar y los que continúan, me gustaría que comentáramos qué nos pasó en este tiempo, dentro de 15 días. Tenemos 15 días para transformarnos. ¿Qué les Muchos parece? agradecimientos por estas clases, Celia. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, por participar, y me gusta a mí que se comuniquen, que digan lo que piensan, lo que sienten, y si alguna vez están en desacuerdo o no entienden, a mí también me gusta eso. A ver si así podemos construir algo mejor todos juntos, ¿eh? Esa sería la idea. Un lema que nosotros tenemos es que cuando yo cambio, el mundo cambia. Así que cambiemos el mundo todos juntos, cambiándonos a nosotros mismos. Bueno, gracias a Marcela, gracias a Boli, que estuvieron ahí sosteniendo y ocupándose con todos los detalles. Son muy cuidadosas en todo para que salga lo mejor para ustedes. Bueno, que sigan muy bien, nos vemos en la próxima. Y si alguien no estuvo, lo mismo vamos a poder aprender como si fuera nuevo, ¿eh? Hacemos así. Hasta la próxima. Que sigan todos muy bien. Descansen.